Bueno, diputado, se acaba de conformar la comisión bicameral, o sea, desde hace un tiempo se venía esperando, se esperó mucho para poder concretarlo y bueno, finalmente se logró. ¿Qué es lo que pasaba? No, efectivamente hemos perdido un tiempo importante, casi la mitad del año. Y esta es una comisión que además en los primeros 2 años, es decir, durante la pandemia, tuvo dificultades, como todas las comisiones y el Congreso, para trabajar, con lo cual la verdad que yo siento que estamos un poco atrasados. Necesitamos, como Comisión Bicameral de Deuda, poder hacer un informe muy fidedigno sobre el proceso de endeudamiento de la Argentina, tanto el que corresponde al gobierno anterior como la situación actual de la deuda. Necesitamos incorporar a nuestro debate el debate que hoy tiene el Parlamento sobre la conformación de un fondo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, abordar el tema de la fuga de capitales, es decir, son temas nodales de la estructura económica argentina y me parece que la Comisión Bicameral tiene un rol importante. Así que el deseo es que en los próximos meses nos pongamos a trabajar y podamos empezar a mostrar resultados de cara no solamente al Parlamento, sino a la sociedad en su conjunto. Con la visita de organizaciones sociales, sindicatos y demás referentes de la sociedad civil, en la anterior oportunidad se les explicó de que había una dificultad para la conformación porque, bueno, de alguna forma la oposición no colaboraba demasiado. ¿Esto es así? Sí, por lo que nos ha informado el presidente de la comisión, hubo una demora porque, sobre todo de la Cámara de Diputados, los bloques de oposición no mandaban la lista de los integrantes de la comisión. Y bueno, la verdad que eso hizo que tengamos que demorar muchos meses para poder conformarla. Esperemos que a partir de ahora se pueda trabajar y que podamos llegar a fin de año con un conjunto de análisis de materiales que nos permitan empezar a abordar estos temas e, insisto, darle información a la sociedad, porque uno de los objetivos de esta comisión, esta no es una comisión que dictamina proyectos de ley, es una comisión bicameral que hace un seguimiento a un tema específico, que en este caso es un tema no menor, como el tema de la deuda externa. Bueno, necesitamos, una de sus funciones es brindarle información a la sociedad, y creo que eso es a lo que nos tenemos que abocar en los próximos meses. De alguna manera recién llegó Luciano Laspina, quien es Juntos por el Cambio, habló sobre el tema de empezar a trabajar, pero también él puntualizó sobre la deuda actual. Dice, vamos a revisar lo que pasó antes, pero también queremos revisar lo que pasa ahora. ¿A qué cree que alude? Alude a un razonamiento que hace un sector de la oposición que emparenta el proceso de endeudamiento o el endeudamiento en moneda local que lleva adelante el gobierno para financiar el déficit fiscal con lo que fue el endeudamiento externo llevado durante el gobierno anterior. Es una discusión que es pública, vinculado a si es indistinto tomar deuda externa que tomar deuda interna. Y eso es una de las formas que ellos tienen de alguna manera justificar o relativizar lo nocivo que ha sido el proceso de endeudamiento externo durante el ciclo anterior, durante el gobierno de Macri. Pero es un debate que nosotros estamos dispuestos a dar, porque estamos muy convencidos de las diferencias cualitativas que hay entre un proceso y otro y las consecuencias que tuvo el endeudamiento externo en el último periodo y a lo largo de la historia argentina. Así que es un debate que nosotros, de nuestra parte, estaríamos encantados de dar de cara a la sociedad. Hartman, en función, digamos, de las prioridades que seguramente van a establecer, primero la reunión para los puntos de la agenda sobre qué tema se va a avanzar. ¿Con qué cree usted que los argentinos se van a encontrar como primera información de este trabajo? Yo creo que lo más importante es, primero, tener un informe detallado sobre el proceso de endeudamiento. Hay información que ya es pública, pero hay necesidad de avanzar en un estudio sobre los mecanismos. Por ejemplo, la deuda con el Fondo Monetario Internacional está plagada de irregularidades que nosotros tenemos que desmenuzar, con información del Banco Central, con información de la Auditoría General de la Nación, con información de la AFIP, con los distintos organismos que puedan tener información sobre ese proceso, vincular ese proceso a la fuga de capitales y que sirva esa información para vincularla con el proyecto de ley, por ejemplo, que estamos tratando sobre creación de un fondo repatriando parte de los dólares fugados para pagar la deuda del FMI, porque aún si logramos sancionar esa ley en diputados, cosa que esperamos hacer en los próximos meses, si nosotros no avanzamos en una investigación sobre el proceso de la fuga de capitales para determinar quiénes son los sectores que se beneficiaron con ese proceso de endeudamiento y fuga, aunque tengamos la ley, probablemente nos cueste mucho poder sustanciar efectivamente ese fondo para pagar la deuda con el FMI. Entonces, la información que pueda brindar la Comisión Bicameral del Congreso puede ser muy relevante para que ese proyecto de ley, una vez que se apruebe, se pueda ejecutar
y efectivamente tener resultados concretos. ¿Ya se estableció un régimen de trabajo o eso es algo que van a hacer en forma mancomunada en la próxima oportunidad que se encuentren? Eso es algo que tenemos que hacer a partir de ahora. El presidente seguramente de la comisión va a disponer de una agenda de reuniones. Esperemos que la oposición participe, porque las pocas reuniones que hubo, por ejemplo, me acuerdo cuando vino el ministro de Economía, nada menos, a explicar la situación de la deuda externa, salvo el diputado Laspina, el resto de los miembros de la oposición directamente no participó. Entonces, ojalá que también de parte de la oposición, esto que se dijo hoy acá públicamente, efectivamente después en los hechos se corrobore y se pueda generar una dinámica de trabajo y no nos vacíen la comisión, que sería obviamente una forma de querer desentenderse de los temas que tenemos que... ¿Cree que la oposición está entendiendo que esto se puede utilizar en forma política o ellos lo están usando en forma política como para empantanar una investigación? No, yo creo que obviamente cada uno tiene sus intereses y sus puntos de vista. Ahora, todo eso tiene que estar volcado en un mismo espacio de trabajo, en donde obviamente, como pasa en cualquier comisión investigadora, cuando uno no se pone de acuerdo, aparecen informes por mayoría y por minoría, así como surgen dictámenes por mayoría y minoría en una comisión regular de funcionamiento de cualquiera de las cámaras. Eso es a lo que aspiramos, que en todo caso ellos vengan, den el debate y expliquen su verdad relativa. De lo que se pueda recabar como información y de lo que se pueda instrumentar en nuevos proyectos o en iniciativas, ¿eso servirá de alguna manera para tomar medidas económicas en otro sentido? Debería servir tanto para revisar normativa, sí, porque el problema de la deuda externa es un problema, y la fuga de verdad es un problema estructural de la economía argentina que hay que resolver, como también, por supuesto, para vincularlo con otras políticas económicas. No se puede desentender el proceso de endeudamiento y fuga del conjunto de los problemas que tiene la Argentina, incluso los problemas de inflación, los problemas de la falta de divisas, están conectados con este tipo de problemas.